Trekking por el Himalaya y ascenso al Island Peak. Día 1. Luego de 3 días de inesperado trajín ciudadano, con la seguridad de haber pasado por una de las experiencias culturales más importantes de mi vida, el domingo 10 de abril a la madrugada fuimos hasta el aeropuerto de Katmandú para tomar el vuelo hacia Lukla y allí emprender nuestro trekking de 2 semanas por las montañas del Himalaya. El aeropuerto de Lukla, distante solo 30 minutos de la capital, es considerado uno de los más peligrosos del mundo, dado su pista inclinada situada en la ladera de una montaña. Esta se inicia al borde de un precipicio 800 metros por encima del río Dudh-Koshi y termina con un talud de unos 10 metros de altura. Nuestro grupo constaba de 27 españoles y 2 cordobeses. Ricardo Byrne, quien se encuentra abocado a realizar el proyecto 7 Cumbres, que consiste en ascender a la montaña más alta de cada continente, el que ya hizo cumbre en el Aconcagua y en el Kilimanjaro, y quien escribe esta nota, Raúl Peñeño. Tuvimos que hacer el trayecto en 2 vuelos distintos, dado que las avionetas no llevan más de 20 pasajeros cada una. Una vez agrupados, dejamos nuestros equipajes en poder de los guías, que dispusieron que los más pesados serían transportados por jacks y los más livianos por porteadores. Es importante comentar que todo el transporte de mercadería se realiza mediante animales y personas, dado la irregularidad de las sendas que deben transitar y que se sitúan al borde de las montañas, y éstas continuamente ascienden y descienden, lo que no permite la utilización de la rueda. Acá es posible ver actividades que se realizan como hace milenios: el transporte de mercancías, el tallado de piedras con cincel para levantar las paredes de una casa, la siembra y recolección manual de las cosechas, el traslado de agua mediante acueductos de piedra, etc., con otras que tienen la más moderna tecnología, como ser el uso de la telefonía celular, el uso del helicóptero para el traslado de enfermos, el uso de ropa técnica para soportar las inclemencias climáticas, etc. Pasado el mediodía, bajo una persistente llovizna, salimos desde Lukla, 2.854 metros, hacia Pakrin, 2.589, transitando un camino hermoso. Hicimos una parada de 1 hora para almorzar y continuamos recorriendo los 9 kilómetros en bajada que nos insumieron 3 horas 30 minutos. A las 17 llegamos a destino, nos ubicamos en las habitaciones, cenamos y fuimos a dormir temprano para poder descansar convenientemente. Día 2. El lunes 11 de abril es el que dio comienzo al verdadero ascenso. La distancia entre Pakrin y Namche Bazar, 3.354 metros, es de casi 11 kilómetros y la recorrimos en 6 horas netas. A pesar de que la diferencia de altitud es de 765 metros, el desnivel acumulado, teniendo en cuenta las subidas y bajadas, es de más de 1.200. El camino en estos 2 primeros días es hermoso. A cada paso se encuentran los rhododendron, que son unos arbustos que alcanzan hasta los 18 metros de altura y que dan la flor nacional del Nepal. También es posible ver una gran cantidad de cerezos en flor. A poco de andar, nos cruzamos con los primeros chorten o estupas y con el primer mani, muro de piedra en los que se depositan pizarras o piedras talladas con el canto u oración budista tibetana, mantra, que reza Om Mani Padme Hum, que significa salve la joya del loto. Estructuras ambas que hay que sobrepasar por la izquierda según la tradición budista. Las mismas se encuentran rodeadas por molinos de oración que contienen un rollo de plegarias que las personas hacen girar en el sentido contrario a las agujas del reloj para que éstas se eleven al cielo. También se ven las banderas de oración, que son 5 y que tienen los siguientes significados: azul, agua; blanco, espacio; rojo, fuego; verde, aire y viento; y amarillo, tierra. El propósito principal de las banderas de oración es ser colgadas donde el viento pueda activar las bendiciones. El permanente ascenso por las laderas de las montañas, el descenso para cruzar los ríos por los numerosos puentes colgantes que se encuentran entre los 20 y los 100 metros sobre el nivel de los mismos, el introducirse en bosques de enebros y pinos, el caminar entre casas de maderas o piedras insertos en la montaña y colando hacia el vacío, hacen que estos 2 días de viaje se conviertan en una experiencia única y irrepetible en ningún otro lugar del mundo. Uno llega a Namche Bazar con el físico cansado, pero con el espíritu lleno de vivencias increíbles y con ganas de seguir caminando. Namche es la localidad más grande que se atraviesa en el recorrido. Está ubicada estratégicamente en un cruce de rutas y permite ir hacia el Tíbet. Está ubicada en la ladera de la montaña y tiene una forma de herradura que le da a la localidad una apariencia muy particular. Todas las casas de 3 y 4 plantas se ubican sobre terrazas y se construyen con piedra.
Tienen pequeñas ventanas con vidrios repartidos y pintadas de vivos colores que recuerdan a las pinturas naif. En sus numerosos negocios es posible comprar todo lo necesario para las actividades de montaña, tanto equipamiento nuevo, original o imitaciones, como así también elementos usados que dejan las numerosas expediciones que año a año pasan por el lugar. Son numerosos los alojamientos, bares, restaurantes y pubs que brindan su servicio a los expedicionarios. Acá coincidimos con Edurne Pasaban, la primera mujer en completar las 14 montañas de más de 8.000 metros, con Carlos Pauner, que está intentando hacerlo, y con Juanito Yarzábal, quien lleva hecho 25 8.000 y estaba por subir al Lhotse e intentando cumplimentar los 14 8.000 por segunda vez. En Nanche estuvimos 2 noches, a efectos de comenzar a aclimatar, dado que pasamos la cota de 3.000 metros y es donde se empieza a sentir los efectos de la altura. Día 3. El martes 12 de abril fue un día de descanso activo, porque durante el mismo visitamos la vecina localidad de Kumjum, que está a 3.762 metros y donde se encuentra la escuela más grande de la región. En la misma están estudiando 280 alumnos, 145 varones y 135 mujeres entre 6 y 15 años. Tienen doble escolaridad y viven en la escuela durante toda la semana. Desde que ingresan estudian inglés y nepalí, lo que le permite dominar un idioma que los habilita a realizar en el futuro actividades de servicio con los turistas, ya sea en la zona o en otros lugares de Nepal. A esta escuela la fundó Sir Edmund Hillary en el año 1961, quien fue la primera persona que subió el Everest en el año 1953. Después de almorzar, visitamos el primer monasterio budista del recorrido, donde nos permitieron ingresar, visitarlo por dentro, y donde gracias a la intervención de nuestro guía pudimos ver la famosa cabeza del Yeti de Kumjum, que tienen celosamente guardada en una caja de seguridad. Durante todo el recorrido, ese día caminamos 9,3 kilómetros. A la noche, aprovechamos para festejar mi cumpleaños número 56, a miles de kilómetros de mi casa y de mis afectos, pero rodeado de un excelente grupo de amigos que supo brindarme una noche que no olvidaré jamás. Tanto el dueño del lodge como los compañeros, Ricardo y los guías me entregaron presentes acompañados por los tradicionales katas y yo les retribuí obsequiándoles a cada uno una moneda argentina de $1 del bicentenario con la imagen de la Concagua, que todos recibieron con mucha alegría. Durante esa tercera noche empezamos a sentir los efectos de la altura, lo que nos impidió dormir con normalidad. Estos síntomas solo se van relativizando a medida que pasan los días y se combate ingiriendo mucho líquido, comiendo en forma liviana y moviéndose con lentitud. Día 4. La jornada del miércoles 13 de abril tuvo un recorrido de 11 kilómetros y debimos subir desde los 3.354 metros de Namche Bazar hasta los 3.861 metros de Temboche, en un recorrido que nos hizo ascender hasta los 3.549 metros, bajar a un río a 3.232 y finalmente volver a subir. En Temboche pudimos visitar el monasterio más importante de la región del Khumbu. Allí nos llamó la atención que en los bancos que ocupan los monjes se encontraban cuidadosamente doblados sus indumentarias y el libro de oraciones. El interior está profusamente decorado con pinturas, tapices y figuras de Buda, que le dan un ambiente propicio para la oración y la meditación. Son numerosas las personas que concurren al mismo para estudiar la religión budista y posteriormente ser monjes. Fuimos a descansar a una bakery, cafetería, donde hicimos un alto y comimos unas impensadas tortas en ese lugar tan lejano. Desde allí continuamos caminando hasta Deboche, 3.750 metros, donde nos alojamos en un lodge que se encuentra a 100 metros menos de altitud, lo que en este proceso es importante para un mejor descanso. Para una mejor aclimatación, siempre es recomendable que las diferencias de altura entre una noche y la otra no sea mayor a los 600 metros. Día 5. El jueves 14 comenzamos el quinto día de caminata. Ese día quebramos la barrera de los 4.000 metros y a medida que ascendíamos la vegetación se iba raleando y haciéndose más achaparrada. Hasta Temboche, el camino es recorrido por una gran cantidad de turistas de todas las edades. Es común encontrar grupos de jóvenes extranjeros de menos de 20 años que hacen el trek hasta esa localidad y allí se alojan en lodges o en carpas. Pasamos por Pangboche, 4.000 metros, que tienen viviendas junto al río en la parte baja y otras en la montaña. Hacia allí fuimos
a visitar un pequeño monasterio al que le estaban construyendo la parte exterior, que consistía en un rectángulo de paredes de piedra con galerías con gradas rodeando un gran patio central donde se hacen diversas ceremonias. Esa galería tiene ventanas de madera talladas que estaban realizadas por ebanistas locales. El tallado de la madera es una práctica que aún hoy se transmite de los mayores a los más jóvenes y se puede apreciar en todo Nepal. Continuamos hasta el paso de Periche, a los 4.301 metros, y luego comenzamos a bajar hasta la localidad del mismo nombre, la que tiene construido un hospital que data del año 1974 por los japoneses, que se especializa en el estudio de los trastornos que provoca en el cuerpo humano la altura. Brinda no solo sus servicios a los excursionistas, sino también a los pobladores de Nepal, muy especialmente a los porteadores que provienen de las zonas más bajas y que llegan hasta acá llevando sobre sus espaldas cargas de hasta 80 kilos para aprovisionar a sus conciudadanos y como apoyo a los excursionistas que van hasta el campamento base del Everest. Diariamente, los médicos del hospital dan una charla sobre los síntomas del mal de altura y cómo prevenirlo, a las que pueden concurrir todas aquellas personas que tengan interés. Ya en Periche, 4.261 metros, debido a la altura, necesitamos tomar como mínimo 4 litros de agua por día para sentirnos bien. Y 1 litro, que en Katmandú pagábamos 10 centavos de euros, en esta localidad abonábamos ya 3 euros, dado que vine desde Katmandú y deben transportarse la primera parte en avioneta y luego 4 días mediante porters o animales. En total recorrimos 9,3 kilómetros. Ya a la noche el frío se hacía sentir, donde la temperatura caía hasta los 10 grados bajo cero. En las habitaciones el agua se nos congelaba en las cantimploras. Estábamos durmiendo a una altura similar a Plaza de Mula y nos sentíamos muy bien, lo que nos permitía seguir progresando en el camino. Día 6. El viernes 15 de abril salimos y rápidamente empezamos a ascender. En 2 horas ascendimos 340 metros, llegando a un lodge a tomar un té, y luego continuamos 1 hora más hasta el paso Tokla Dugla, a los 4.823 metros de altura. Allí, en ese punto, hay una especie de santuario con muchas apachetas que representan a todos los sherpas que han fallecido en las distintas excursiones por las montañas de la zona. Luego de un descanso, continuamos hasta Lobuche, 4.930 metros, donde llegamos a almorzar. Recorrimos 7,3 kilómetros en 4 horas netas de caminata y ascendimos 670 metros. El esfuerzo se hizo sentir y varios estábamos con dolor de cabeza, pero luego de un breve descanso ya estábamos recuperados. Día 7. El sábado 16 terminamos la primera semana del trekking, realizando la visita más esperada, el campamento base del Everest. Salimos de Lobuche hasta Goral Shep, 5.174 metros, caminando 4,3 kilómetros en poco menos de 3 horas. Almorzamos y seguimos hasta el campamento del base del Everest, que está a 5.291, recorriendo 3,6 kilómetros más y sumiendo otras 3 horas de caminata. Allí pudimos apreciar este campamento donde en esta época conviven unas 500 personas, entre montañistas y personal de apoyo. Este campamento está ubicado justo al glaciar del Khumbu y en el comienzo de la subida al Everest. El campamento tiene cerca de 1 kilómetro de largo por unos 200 metros de ancho. Pudimos estar con el grupo de montañistas españoles de élite que estaban preparándose para subir al Lhotse, Carlos Pauner y Juanito Yarzábal, los que ya habíamos visto en Namche Bazar, y con Carlos Soria, quien a los 72 años se preparaba para hacer cumbre en el Lhotse, lo que logró el 21 de mayo, completando así su 18.000. En esos momentos comenzó a nevar, tomamos un té con ellos y luego de las consabidas fotos emprendimos el regreso al Goral Shep, desandando los 3,6 kilómetros. Pero en esta oportunidad es solo 2 horas y media. En total, en este día sábado caminamos 11,5 kilómetros.